La clase anterior y dentro del tema que hemos estado revisando, verdad y validez, hemos definido que la verdad propiamente es el término o la perspectiva que nos da la ciencia que dice que es verdadero. Estuvimos viendo la clase anterior sobre la verdad y la validez en la vida social y estuvimos hablando de este personaje, Jürgen Habermas, que es un pensador alemán que plantea que la verdad en la sociedad necesita de consenso. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo nosotros determinamos que el origen del universo es por el Big Bang? Porque se llegó a un consenso en la comunidad científica para determinar esta consideración. Por lo tanto, dice Habermas que las perspectivas más importantes de la verdad están relacionadas en la vida social con el consenso. Nosotros en lógica nos mantenemos con la perspectiva que hemos venido trabajando y la validez, decíamos que la conclusión debe estar o debe ser inferida de las premisas. El momento que se infiere de las premisas, hablamos directamente de que es un argumento válido. Para Habermas, la validez hace alusión a la forma como se justifican las decisiones sociales, la manera en la que justificamos en la sociedad nuestros argumentos. Por lo tanto, estamos hablando de una similitud. ¿Qué era lo importante de Habermas? Plantear la perspectiva de que la verdad y la validez puede ser también planteada en otro ámbito. No solo el de la lógica, sino en un ámbito mucho más importante, que es el de la vida social en general de las personas. La verdad y la validez de los razonamientos dependen tanto de la estructura lógica como también de la construcción en el espacio del diálogo. Por lo tanto, Habermas demuestra que la lógica no es solo un planteamiento de la estructura, sino que el diálogo y el diario convivir es una consideración muy importante. Vamos a puntualizar este elemento. Análisis de casos dentro del tema de verdad y validez. Vamos a analizar un caso particular. Vamos a revisar un texto de Charles Darwin que pretendía explicar la evolución en el campo de la sociedad. ¿Cómo se da la evolución de las especies dentro de la perspectiva de lo social? ¿Qué van ustedes a encontrar? Premisas y conclusiones. Para lo cual vamos a revisar un video donde se especifica indicadores. La premisa, ya sabemos que es una proposición, y la conclusión del mismo sentido es una proposición, pero para poder encontrar premisas y conclusiones existen una serie de indicadores, tanto para premisas como para conclusiones. Lo que vamos a observar en el video y que ustedes deben puntualizar son estos indicadores de premisa y conclusión. En base a lo que ustedes pudieron observar en el video, vamos a realizar lo siguiente. El texto que les refería. No van a copiar el texto, simplemente van a buscar las conclusiones y las premisas. ¿Cómo las van a estructurar? Y esto prestarán mi atención. En una oración simple. Sujeto, verbo, predicado. De esta forma van a estructurar premisas y conclusiones. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, las que sean. Después de la raya, la conclusión. Preguntas, dudas, inquietudes. Antes de continuar, por favor, enciendan sus cámaras, no les veo si estamos trabajando, no estamos trabajando, por favor no apaguen su cámara para poder continuar. ¿Qué será más fácil, buscar las premisas o la conclusión? ¿Qué les parece más sencillo, las premisas o la conclusión? La conclusión. La conclusión, porque por lo general, la conclusión, por lo general va a haber una conclusión por cada argumento. Por lo tanto, lo más sencillo será identificar la conclusión.
Vamos entre todos identificando la conclusión para que puedan anotarla y tenerla. ¿Cuál creen que es la conclusión? Vamos leyendo. Lo que, Lean. Perdón. lo que dice nos muestra que después de las épocas más remotas, eso, Las épocas más remotas. ¿En unas qué tribus en la tercera, o En la sí, tercera, desde aquí. Muy bien. ¿Cuál es el indicador de conclusión que usted identificó? nos muestra que Ya, aquí hay dos que nos pueden identificar. Nos muestra qué y podemos inferir. ¿Sí? No se olviden que la conclusión tiene indicadores. A veces las premisas pueden o no estar los indicadores, pero la conclusión, por lo general, se muestran los indicadores y es muy sencillo. ¿Cómo quedaría la oración de la conclusión? Poniéndole de manera sencilla. ¿Cómo pondríamos? Está aquí la conclusión, pero ¿cómo podríamos ponerlo de manera sencilla? Sujeto, verbo, predicado, eso me refiero. Podría ser en las épocas más remotas de unas tribus han alcanzado a suplantar a otras. Ya, pero usted me está repitiendo lo mismo. ¿Cómo podemos sintetizar? Ese es el objetivo de la lógica, que saquemos el extracto de lo que dice ahí. ¿Alguien más? Después de algunas épocas, muchas tribus suplantaron a otras. Repítale la primera parte, por favor. Después de muchas Ya, épocas, vamos a algunas quitar esta tribus- palabra, después. Vamos a intentar quitar algunas palabras. Que quede solo sujeto, verbo, predicado. Que Luego Puede ser de desde algunas épocas. algunas épocas. De algunas épocas, continúe. Luego de algunas épocas. El sujeto de la Algunas- oración, ¿cuál es? Identifiquemos el sujeto. ¿A qué se está refiriendo? Principalmente. a las épocas. ¿A las épocas A las, o a Las más las remotas. tribus? a las tribus. A las tribus. Esto es el sujeto de la oración. Las tribus. Y dice unas tribus. Quiere decir que son algunas. No sabemos cuántas ni tampoco interesa en este momento. Algunas tribus han alcanzado a suplantar a otras. ¿Sí? Esta es la conclusión. Algunas tribus han logrado alcanzar a suplantar a otras. Traten siempre de identificar el sujeto de la oración. Esto para todo. Por favor, pónganse a realizar. Dejen lo que estén haciendo, celulares, lo que sea. Por favor, jóvenes, pongan atención a esto. Es muy importante, y no solo para esta materia, sino en general, que sepamos ubicar cuál es el sujeto de la oración, a qué se refiere, cuál es la conclusión, cuáles son las premisas. Ahora, sabemos que algunas tribus han alcanzado a suplantar a otras. ¿En qué se sustenta este argumento? Esas serán las premisas, ¿sí? Entonces, vamos a identificar las premisas. Ya tenemos la conclusión. Vamos a ir identificando las premisas. Indicadores de premisas, si es que existen. Por ejemplo, indicador de premisa. Pues, ¿sí? No se olviden, ahí decía en el video, pues es un indicador de premisa. Por lo tanto, esta va a ser una premisa. De aquí, entre los puntos deben existir premisas. Por ejemplo, aquí debe haber una premisa, aquí debe haber otra premisa que sustente esta conclusión, que ya sabemos, es nuestra conclusión. Algunas tribus han alcanzado a suplantar a otras. ¿Por qué? Es la pregunta. Vamos a ir tratando de sacar, así como sacamos, encontramos la conclusión, busquen el sujeto de la oración, traten de sintetizarlo y ponen la premisa de una forma sencilla, sujeto, verbo, predicado. De hecho, vamos a trabajar con esto. Quienes vayan teniendo, me avisan.